Muy buenos días a todos. Es un privilegio tenerlos con nosotros hoy para acompañarnos en la lectura, la enseñanza de las Escrituras y también un tiempo de oración. Así que déjeme orar y vamos a entrar en el texto de hoy. Señor, te damos gracias porque nos das esa oportunidad de venir delante de ti. A pesar de que tal vez no podamos estar en presencia física igual a través de la tecnología, tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra enseñada y participar en la oración. Y yo pido que nos alejes de cualquier distracción que está pasando en nuestra casa ahorita o donde sea que estamos escuchando, viendo eso, y que podamos realmente escuchar tu voz a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor, en esto y te damos gracias por darnos esta oportunidad. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, para los que no me conocen, me llamo Robbie. Yo sirvo como el pastor aquí en Grace Church en español en Greenville, Carolina del Sur. Y como pueden ver, estamos en la serie de Nehemías. Y ha sido una serie excelente para mí crecer y aprender. Más que todo porque muchas veces cuando, por lo menos en los círculos cristianos, tendemos a leer Nehemías a la perspectiva, a los ojos del liderazgo, porque él es un buen líder y toma muchas decisiones buenas. Pero en realidad, ese texto no fue escrito para aprender de liderazgo, fue escrito para apuntarnos hacia Dios y aprender cómo Él está siendo fiel en el restablecimiento del pueblo de Israel. Entonces, hoy seguimos esa línea de ver el siguiente paso donde los israelitas, o los judíos en este caso, que han vuelto desde el exilio, cómo ellos siguen estableciendo y reestableciendo su pueblo en la tierra que Dios les ha dado. Entonces, pueden ir en sus Biblias al capítulo 12, casi al final, el versículo 27. Capítulo 12, versículo 27 de Nehemías. Y van a notar que en realidad vamos a saltar el capítulo 11 y la primera parte del 12. Y la razón es porque una vez más encontramos listas de nombres de las personas que fueron a vivir en Jerusalén para formar parte del pueblo. Y yo creo que sí es importante repetir algunas de las cosas que hemos dicho hasta ese punto sobre eso. Cuando hacen esas listas están haciendo claros quiénes son parte del pueblo de Israel y quiénes no. Quiénes forman parte del pueblo de Dios y quiénes no. Y por eso las personas nombradas en estas listas, su identidad, su razón de vivir, su testimonio está en esto. Y para la audiencia primaria que estaba leyendo este libro, es importante que ellos vean, oh wow, esta persona formó parte de ese pueblo desde ese momento. Pero para nosotros, tal vez es más para nosotros entender, hay una clara delineación entre los que están fuera del pueblo de Dios y los que están dentro del pueblo de Dios. Y en eso entonces vamos a ver cómo actúa, cómo vive, cómo ordena la vida, como vimos la semana pasada, cómo ordena la vida el pueblo de Dios alrededor de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros también hacemos. Así que vamos a empezar en el versículo 27. Antes de leer el texto, tengo que decir esto. Este texto me golpeó muy fuerte esta semana porque lo que aprendí en realidad es en contra de mi personalidad en mí. Entonces, como ejemplo, yo participaba en un deporte a un nivel del colegio en Estados Unidos antes, y no es un deporte muy normal para la mayoría de los latinos, pero es la lucha libre o lucha olímpico, para decirlo así. Algo de combate personal, fue algo que trajo mucho bueno a mi vida por la disciplina y todo lo que implicaba. Pero llegué al punto de que constantemente estaba ganando ciertas peleas y estaba ganando ciertos torneos, pero nunca podía celebrar porque yo sabía en mi mente, ok, voy a tener que ganar el siguiente, y eso venía porque mi papá incluso me decía en cualquier cosa, y no lo decía de una manera despreciativa, simplemente decía, y siempre va a haber alguien mejor. Eso es obvio. No importa porque eres uno de casi 8 billones de personas en el planeta ahorita.
Siempre va a haber una persona mejor de tocar guitarra, de jugar básquetbol, de hacer negocios, lo que sea. Siempre va a haber alguien mejor. Pero eso en mi personalidad causó, por mi competitividad, causó esa ambición, ese impulso de siempre tratar de mejorar, siempre estar tratando de ganar. Tanto que yo puse tanta presión sobre mí que yo tenía que dejar ese deporte, aun cuando significaba ciertas becas en el futuro para mí. Era demasiado. Incluso, entonces en ese tiempo yo nunca podía simplemente disfrutar de lo que yo había podido lograr, sino siempre estaba buscando y viendo hacia el futuro, hacia adelante. Aún, es más, recién terminé un gran proyecto de mi vida de unos 4 años y yo después de terminar le dije a mi esposa, yo le dije, hey, creo que por la primera vez en mi vida yo no sé qué hacer, no tengo algo específico que estoy tratando de lograr. Y era muy raro para mí. Y viene de no saber cómo parar, tomar una pausa y celebrar lo que, en este caso, lo que Dios ya ha hecho en la vida de uno. Entonces, por eso que este texto me golpea tan fuerte, porque llegó a este pasaje y lo leo y algo en mi pecho, como yo personalmente fallo demasiado en esto, lo que aprendemos aquí de cómo celebrar. Y yo sé que no es muy normal para nosotros hablar de la celebración dentro de la iglesia, pero la celebración es parte de los ritmos espirituales que deberíamos de tener en nuestras vidas, y yo diría como individuos y como congregación. Entonces llegamos a este pasaje y ellos han reconstruido el muro, ellos se han dedicado a entregarse al Señor, la parte física, la parte espiritual, y ahora terminan y ahora van a celebrar. Y esta es la idea que yo creo que deberíamos de tener en mente durante esta semana. La celebración es una expresión de nuestra fe en agradecimiento a Dios por el pasado y en dependencia en Dios para el futuro. La celebración es una expresión de nuestra fe en agradecimiento a Dios por el pasado y en dependencia de Dios para el futuro. Y eso es lo que vamos a ver expresado aquí en esos versículos. Entonces el 27 dice así: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Entonces tenemos una dedicación y va a ser una ceremonia. Y lo que tienen que hacer es dejar todo lo que están haciendo, dejar donde están viviendo y para ir a Jerusalén. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de símbolos y arpas y liras. Entonces, aquí llegamos al escenario, están llamando a todos los que forman parte del pueblo de Dios y en ese sentido, parte del equipo de adoración, para decirlo así. En parte, los levitas, hey, vengan aquí porque ustedes nos tienen que ayudar en hacer esa ceremonia. Esa ceremonia es muy importante, entonces van a dejar todo lo que tienen al lado para venir a esa ceremonia. Entonces, como vimos la semana pasada, ellos ordenaban sus vidas alrededor del centro religioso, que era el templo de Dios y su presencia, pero todo dependía de eso, y entonces ellos están dispuestos a, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar lo que estoy haciendo en el campo, yo voy a dejar mi familia y vamos a venir todos juntos para participar en esta ceremonia. Es importante, como deberíamos de aprender de eso. No es decir que nuestra vida espiritual es simplemente un compartimento más en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo una prioridad en nuestras vidas y nos hace pensar, hago la pregunta de nuevo, ¿es tu relación con Dios a través de Cristo tan fuerte como para tomar prioridad en tus vidas? Que para cuando hay tiempo de celebrar, tiempo de reconocer que Dios ha hecho algo en las vidas de nosotros, podemos poner en pausa todo lo que estamos haciendo para venir y reconocer lo que Dios ha hecho. Y yo diría, aún si no estamos dispuestos a rendir otras cosas, aun cosas que nosotros pensamos que son importantes, hay que cuestionar nuestra relación con Cristo en eso. Entonces,
esa ceremonia, esa dedicación es otra expresión de la prioridad de Dios en las vidas de ellos y van a dedicar el muro. Ahora, acuérdense, esa es la reconstrucción, el restablecimiento del pueblo. Entonces es algo que están diciendo, por fin nosotros hemos logrado eso, por fin nosotros hemos establecido el muro. Y ellos lo llaman una dedicación. Ahora, yo no sé el trasfondo religioso donde ustedes se han crecido, pero para mí, nosotros en la iglesia donde yo crecí, ellos tenían cultos de dedicación, tal vez una posición. Yo era niño, entonces no sabía qué es lo que estaba pasando, pero un edificio, un nuevo pastor, algo así. Pero yo sabía dos cosas. Primero, iba a ser un servicio aburrido, pero que seguía con mucha comida después. Y después de comer, todos los niños andábamos corriendo por todos lados. Eso es lo que me viene a la mente cuando pienso en dedicación. Pero esas dedicaciones siempre era ese ambiente de celebración. Entonces aquí ellos van a nombrar y comprometer esta estructura, el muro, es dedicado al Señor y tiene un propósito para el futuro, para su gloria, para su pueblo. Están diciendo dos cosas. Entonces, primero están diciendo, nosotros recordamos que Dios nos ha traído hasta este punto, pero también están confiando en Dios al ver hacia el futuro, es decir, si nos ha apoyado hasta ahora, entonces Él va a estar con nosotros en el futuro y este muro y esta ciudad y este pueblo son para Él, dedicados hacia Él, están dedicando una nueva etapa. Y entonces eso es para hablar de eso, es que lo van a usar para una feliz celebración donde hay una acción de gracias. Van a decir gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Siguiente versículo, 28. Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. Aquí es importante, no dice los cantantes. Hay una gran diferencia entre cantante y cantores. Entonces, cuando yo pienso en cantantes, pienso en todos los famosos. Entonces, el cantante se trata de su talento, su habilidad de su don de poder mover a las multitudes que ellos los quieren seguir y hacer un gran show. Pero los cantores en ese sentido es lo opuesto, es dirigir el pueblo de Dios en adoración hacia Dios. Entonces, no es un show, es participativo. Nosotros llegamos aquí para dirigir y liderar a ustedes para que adoren a Dios. Y esa es la diferencia entre tener música en un servicio simplemente por tener música y demostrar el talento o la habilidad de la persona que está enfrente, y usar la canción, usar los instrumentos, usar los dones de las personas como un medio, como medios para adorar a Dios. Y uno se trata de la persona, el otro se trata de Dios. Y aún eso refleja, aún en cómo nosotros lo recibimos. Tantas veces las personas llegan a la iglesia, no me gustó esta música. No me gustó el tiempo de adoración. No me tocó. Bueno, no se trata de ti. O por el otro lado dice, ahora sí, hoy sí sentí el Espíritu. Él estuvo moviendo entre nosotros. Y yo, sí, ¿cómo sabes? Bueno, yo lo sentí, mis pelos se pusieron mi piel se puso como gallina, se pusieron parados. Muchas veces nosotros calificamos qué tan bueno era la oración según cómo sentimos. Pero eso, una vez más, se trata de nosotros, no se trata de Dios, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me hizo sentir bien, pero de eso no se trata la oración. Aún la semana pasada en nuestro grupo de comunidad estuvimos hablando de una manera nostálgica de las canciones que habíamos crecido, escuchado en la iglesia, y es buenísimo y sentimos bien y incluso cantamos algunas de eso, y a veces yo quisiera cantar esas canciones, pero de eso no se trata de adorar al Señor. Entonces ellos traen esos cantores de toda la zona para venir y dirigir el pueblo en oración hacia el Señor, en acción de gracias hacia el Señor. Versículo 30. No solamente llegan los cantores también, y los levitas, también llegan sacerdotes y levitas. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo
a las puertas y la muralla. Conduje a la muralla. Entonces, para preparar la ceremonia hay un tiempo de purificación. La purificación era diferentes rituales que no era simplemente para quitar los pecados, sino también para prepararlos para estar en la presencia del Señor. Entonces están diciendo, durante ese tiempo hemos sido impíos o inmundos y hay que lavar nuestros cuerpos, hay que lavar nuestras manos con agua para demostrar que ya no podemos estar en la presencia del Señor. Tienen que prepararse para la ceremonia. Ahora, si algunos de ustedes me conocen bien, fuera de la iglesia yo me he visto bastante informal. Casi siempre me vas a encontrar en shorts y una camiseta. ¿Qué puedo decir? Soy producto de los 90. Pero ¿sabe qué? Para mi boda yo lastimosamente no pude llegar en shorts y camiseta. Tenía que llegar con traje, tenía que estar bien limpio, tenía que cortarme todo el pelo que yo antes tenía. Pero tenía que prepararme, tenía que alistarme para una ocasión importante, para una ceremonia importante. Entonces, igual ellos. En esto, no es una ceremonia normal, ellos tienen que prepararse y parte de eso es la purificación para que ellos puedan orar y entrar en ese ambiente como deberían de ser. Y nosotros también deberíamos de tomar eso en cuenta. Y yo no estoy hablando simplemente de una manera religiosa de cómo nos vestimos cuando venimos a la iglesia. No estoy hablando de eso, aunque es importante usar el sentido común de cómo nos vestimos cuando venimos a la iglesia, en cuanto a modestia y poner ropa apropiada. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de cuál es nuestra postura de corazón cuando llegamos. ¿Cómo estoy cuando yo llego en cuanto a mi mente? Nosotros deberíamos llegar a la iglesia listos para orar, habiéndonos dejado las distracciones afuera, habiéndonos confesado el pecado habiendo pensado intencionalmente en cómo deberíamos estar delante de Dios para que podamos venir y crecer y escuchar y aprender. Y cuando alguien nos habla no nos ponemos a la defensiva, más bien lo aceptamos. ¿Cómo venimos a la iglesia? Es muy difícil orar al Señor, crecer, leer las escrituras, escuchar las enseñanzas si la noche anterior estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer. Es muy difícil cuando andamos peleados con todo el mundo. Y yo creo que todos nosotros sabemos la experiencia de tener que pelear con la familia para venir al domingo en la mañana. ¿Y cómo es la experiencia en la mañana? No hay. Es muy difícil. Entonces ellos se purifican, se alistan sus corazones, sus cuerpos para la ceremonia. Y después Nehemías dice, conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros. ¿Para qué? Para dar acción de gracias. En realidad todo eso es una frase en el idioma original, pero existen esos grupos para dar acciones de gracias. Entonces hay 2 grupos y lo que él hace es los lleva al muro y vamos a ver en los siguientes versículos que los lleva un grupo por un lado, otro grupo por otro lado, los divide y en los versículos 31 al 37 nos dice quiénes son, qué hicieron, cuáles instrumentos usaron, todo según la ley. Y en los versículos 38 y 39 habla del siguiente grupo. Primer grupo dirigido por Esdras, segundo grupo dirigido por Nehemías, versículo 40. Luego los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Entonces ellos van un grupo por un lado, otro grupo por otro lado, llegan al centro y van hacia el templo de Dios. Y al final del versículo 42 dice así: tocaban y cantaban a toda voz. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Isaías, el director del coro. Se reúnen en el medio y después proceden al templo de Dios y cantan y tocan con todo. Pero quiero que miren eso aquí. Es para Dios. Una vez más, el templo está en el centro. Ellos van hacia eso, están reconociendo qué es lo que Dios ha hecho para ellos. Eso
toda la fiesta, toda la ceremonia, no es para Nehemías, no es para Esdras, no es para el pueblo, es para decir gracias a Dios que Él nos ha dado la habilidad de hacer eso. Todo debemos a Dios. Es una de las canciones favoritas mías donde decimos todo debemos a Él, todo debo a Él, a Cristo por lo que Él ha hecho. Ellos están diciendo eso. Todo lo que hemos podido lograr es por ti, Dios. Es una actitud de humildad, una actitud de confianza, de dependencia. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener y traer al venir delante del Señor. Versículo 43. No solamente cantaron, pero también se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día. Es interesante que habla de sacrificios. Sacrificio es muerte, sacrificio es sangre. A veces nosotros olvidamos eso en nuestra cultura modernizada. Pero esos sacrificios demostraba a ellos que antes de este día tan bueno que estamos celebrando, había algunos días difíciles, años difíciles, siglos difíciles. Antes de ese día que podemos rededicar el muro a Dios y decir que nosotros somos el pueblo de Dios, había años de rebelión de nosotros. Entonces alguien tiene que morir, ese animal tenía que morir. Pero en ese momento es un día de gozo. ¿Por qué? Porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Sacrificio, gozo, alegrarse, celebración, alegría, y lo pueden escuchar de tan largo. Entonces ellos recuerdan la tristeza, la falta de fe, la rebelión en su sacrificio, pero también están diciendo, eso es un buen momento. Entonces eso es algo complicado para ellos. Los días que han sido tan buenos han sido edificados sobre los muchos días difíciles. Pero aún en esto ellos siguen exaltando y demostrando lo que Dios ha hecho en sus vidas, su adoración hacia Dios. Y en realidad, eso es nuestro trabajo como iglesia. Es lo que hacemos aquí los domingos, es lo que hacemos cuando celebramos la Cena del Señor, es lo que hacemos cuando celebramos los bautismos. Es un día para celebrar victoria sobre el pecado, la libertad que Dios nos ha dado, el gozo de tener la vida eterna, pero enrollado en eso, envuelto en todo eso, es otra realidad, que es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Lo que Él tuvo que sufrir, de Él, el Dios hombre, tuvo que venir y vivir desde su posición en el cielo, de vivir en la tierra, vivir como un hombre normal. Y no solo eso, tuvo que bajarse aún como esclavo, sufrir una muerte horrible a las manos de personas injustas, experimentar la muerte que Él no merecía. Pero para que nosotros podríamos vencer la muerte junto con Él, Él tenía que pasar a través de la muerte para vencer la muerte. Y entonces nuestra fe es uno de gran gozo y celebración por lo que Él hizo, pero a la vez recordamos el sacrificio de Dios para que nosotros pudiéramos tener esa esperanza. Es interesante cuando lo pensamos así, el mejor momento de la historia de la humanidad para los seres humanos fue el momento más triste, más injusto en la historia de la tierra, cuando Jesús, el inocente, se somete a la muerte. Pero ellos saben lo complicado y reconocen a través del sacrificio lo malo, pero también lo bueno. Y dice que lo podían oír a gran distancia. Nosotros no vivimos en un barrio que está muy pegado, pero hay una casa por ahí que siempre tiene fiestas y obviamente son latinos porque podemos escuchar la música, pero uno se da cuenta cuando ellos tienen una fiesta porque lo escuchan, y eso es lo que está pasando aquí. Todos los vecinos alrededor del pueblo de Israel aquí mismo están escuchando que Judá está celebrando, y ellos saben que Dios ha sido fiel, Dios los ha ayudado, y ellos disfrutan y gozan porque Dios les ha dado esa razón de alegrarse, y todo el mundo alrededor saben que es eso. De nuevo, alegría, gozo, celebración, eso es parte de lo que significa ser parte del pueblo de Dios.
por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Y a través de los salmos vemos, regocíjense en el Señor. Filipenses, Pablo dice, regocíjense en el Señor. Se alegren en quién es, en su presencia. Y cuando Él nos da su presencia, eso trae gozo a los suyos. Es como cuando llega un papá a la casa después de un día muy largo del trabajar y los niños pequeños vienen y, hey, papá está aquí. Su presencia misma trae gozo y eso es lo que nosotros deberíamos de entender y experimentar. Y es una de las razones que yo no entiendo a veces la actitud que nosotros tenemos, que pega ir el domingo, que pega leer las escrituras, que pega estar orando. No entendemos que no debe ser un deber, sino un deleite en el Señor. Nosotros tendemos a ponerlo en cajas religiosas. Oh, yo tengo que hacer eso para complacer a Dios. Cuando deberíamos de verdad, si somos verdaderos seguidores de Cristo, debe ser algo en lo cual nos podemos deleitarnos y gozarnos. Debemos ser personas y una comunidad de gozo y esperanza, no importando las circunstancias que están alrededor, ni las situaciones. Y yo no estoy diciendo que ignoramos esas cosas, estoy diciendo que aún en medio del dolor y conflicto tenemos esperanza y por eso la presencia del Señor trae gozo a nosotros. Que nuestro tiempo en el Señor y con el Señor sea un deleite, no simplemente un deber religioso. Entonces no se trata de horas específicas o lugares específicos o edificios específicos donde nosotros encontramos a Dios, sino es a través del día, sea lo que sea que estamos experimentando, tenemos a Dios y su gozo adentro de nosotros. Lo que vimos la semana pasada, no vamos a ordenar nuestros días en compartimentos diferentes, sino que Él y su propósito y su gozo está en nosotros para que nosotros podamos vivir, no importa lo que está pasando alrededor, no importa las posesiones que no tenemos o tenemos, es Él y su presencia y su verdad. Y todo el mundo se da cuenta de eso del pueblo de Dios. Es el testimonio que nosotros damos para que otros dicen, wow, Él no lo está pasando bien, pero a la vez Él está tranquilo, está confiando en el Señor. Al final del capítulo dice, ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Y después habla de todo lo que ellos están haciendo como pueblo. Y no voy a leer todo, pero en esto vemos que por la ceremonia, la oración, todo lo que está pasando, ellos van a dar para que eso no para. El templo por fin, después de años, está funcionando. El pueblo por fin, después de años, está siendo el pueblo de Dios. Después de años, ellos están recibiendo lo que deberían de recibir, purificando lo que deberían de purificar. El servicio está pasando, los coros están cantando y es uno de esos días donde dice, wow, seguimos la ley de Dios y ahora está funcionando como debería de funcionar. Cuando todos nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha dado, las responsabilidades que Él nos ha dado, vivimos como somos llamados a vivir, funcionamos como deberíamos de funcionar, al final, cuando somos el pueblo de Dios, la comunidad que Él ha puesto aquí, de verdad, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, llevando las cargas unos a otros, funcionando todo como debe de funcionar, aquí es cuando Dios es glorificado frente a los otros. Él es glorificado a través de lo que nosotros hacemos. La celebración, el gozo, los sacrificios, la oración, las canciones, la dedicación, el dinero, el muro, la ciudad, las personas que están ahí, que han llegado desde fuera. Todo lo que vemos aquí en el texto tiene el propósito final de señalar y testificar de Dios en medio del caos de este mundo. Y los vecinos lo ven. Y es quienes nosotros debemos ser también, que los domingos y la lectura bíblica, las canciones que cantamos y la manera que nos unimos y la manera que somos papás y mamás frente a otros y cómo tratamos a nuestras esposas y esposos y esposas, la manera que comportamos en la escuela, cómo nos juntamos, qué es lo que hacemos los fines de semana, un viernes en la noche, cómo interactuamos unos con los otros, cómo celebramos. Todo esto, cuando lo hacemos con Dios en el centro, celebrando a Él y su presencia y su obra, esa es la meta del pueblo de Dios. De forma integral, holística, nosotros adoramos a Dios. Así que eso es lo que yo quiero decir para terminar con todo eso. Ellos no van a ser perfectos.
Y vamos a ver la otra semana, aquí no termina la historia, más bien terminan no tan bien. Pero eso no nos para de celebrar en este momento, de lo que Dios ha hecho. Y lo que a mí me choca es que cuando yo leí eso y entendí eso esta semana, yo me di cuenta que cuando no celebro, cuando no celebramos, es arrogancia de nuestra parte. No estamos recordando a Dios en lo que Él está haciendo y no estamos adorándole a Él como deberíamos. Así que celebrar es parte del camino espiritual. No podemos esperar hasta que todo se cumple para celebrar, porque siempre va a haber otras cosas que están pasando, pero sí podemos y debemos de tomar momentos de nuestras vidas para recordar lo que Dios ha hecho, gozar en lo que Dios ha hecho y en lo que Él, regocijarnos en lo que Él ha hecho en nosotros. Aún si no todo ha terminado, ninguno de nosotros hemos llegado al final, todos vamos buscando la madurez y ser más como Jesús. Pero cuando hacemos esto, entonces podemos dedicarle a Él todo lo que sea que venga en el futuro a sus manos también, porque reconocemos su fidelidad en el pasado. Y podemos esperar la fidelidad de Él en el futuro. Entonces les animo que esta semana celebran, pongan en pausa un momento su vida, paren para celebrar, no pensando en que ya han llegado al máximo, que ya ha terminado, pero humildemente dando gracias y reconociendo que la última celebración, la celebración máxima, todavía nosotros esperamos al ver hacia el futuro y ver cuando Jesús viene para establecer su reino aquí, y ahí sí podemos decir ya está hecho. Ahora sí nosotros entramos en la presencia del Señor y celebramos para siempre. Pero hasta ese momento ponemos la celebración dentro de los ritmos espirituales de nuestras vidas. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque aún algo tan pequeño, tal vez cosas que no hemos prestado atención o puesto atención, igual eso lo vemos en estas escrituras y nos enseña tanto de cómo deberíamos relacionar unos con los otros y contigo. Y yo pido, Señor, que tú nos ayudes a realmente tomar esto en serio y a orarte a través de celebrar lo que has hecho en nuestras vidas. Yo pido que provees para las personas para que puedan hacer eso. Gracias, Señor, porque al final sabemos que la máxima celebración viene cuando tú vienes y ese día nosotros esperamos con ansias. Es en tu nombre que oramos. Amén. Quiero invitarlos a que por medio de esta canción podamos recordar que somos libres y tenemos la victoria solamente a través del sacrificio de Jesús y de su hermosa e inagotable gracia. Espina su corona fue, mas hoy de glorias el Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti.
Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Y derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que era la muerte nuestro Dios venció con su poder. Oh. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Como siempre digo, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, si quiere conectarse a nosotros, con nosotros, por favor no duden en escribir debajo del video, puede mandarnos un mensaje a nuestro correo electrónico, puede ir a visitar nuestro sitio web. Queremos escuchar de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.